Buen día. Mi nombre es Uri Saraí Díaz Solís, estudiante de la maestría en educación en la Universidad IEXPRO, en el grupo ME39FK, a cargo del asesor Javier Luna Mancilla. A continuación, voy a defender mi tesis. La tesis lleva por nombre Herramientas tecnológicas para desarrollar competencias digitales en alumnos inscritos en los cursos de inglés a distancia de la Universidad Valle del Grijalva, Campus Tuxtla Gutiérrez. Capítulo 1. Fundamentación de la investigación. Los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Valle del Grijalva usan poco las herramientas digitales, ya sea por desconocimiento o por falta de interés. Esto se atribuye a su formación tradicional. La investigación busca fomentar el uso de las TICs para mejorar sus competencias digitales y adaptarse a la educación virtual. Preguntas de investigación son tres y son las siguientes. ¿Qué impacto tienen las herramientas tecnológicas en el desarrollo de competencias digitales en los alumnos de la universidad? ¿Qué tipo de competencias digitales pueden fortalecerse mediante el uso de herramientas tecnológicas en el contexto universitario? ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los estudiantes en el uso de herramientas tecnológicas para su formación digital? Justificación. La tecnología transforma la educación al facilitar el acceso a la información y herramientas innovadoras. El uso de las TICs mejora el desempeño académico al desarrollar habilidades digitales. Es esencial que los docentes se actualicen para guiar a los estudiantes en su uso adecuado y crítico, fortaleciendo así su aprendizaje y competencias en el idioma inglés. Los objetivos. El general es el siguiente: analizar el impacto de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de competencias digitales en los alumnos inscritos en los cursos de inglés a distancia de la Universidad Valle del Calva, Campus Tuxtla Gutiérrez, identificando las competencias que pueden fortalecerse y las principales dificultades que enfrentan los estudiantes en su uso. Los específicos son tres: identificar las herramientas tecnológicas más utilizadas por los estudiantes de inglés en línea de la Universidad Valle del Jalba, Campus Tuxtla Gutiérrez, en su proceso de formación académica. Determinar qué tipos de competencias digitales pueden fortalecerse mediante el uso de herramientas tecnológicas en el contexto universitario. Y analizar las principales dificultades que enfrentan los estudiantes al emplear herramientas tecnológicas para desarrollar sus competencias digitales. Capítulo 2. Marco teórico. Para fundamentar la investigación, se desarrollaron temas y son los siguientes: la revolución tecnológica, las TICs en un ambiente educativo, las TICs y la educación durante el COVID-19, por plataformas de aprendizaje en línea y su efectividad post-pandemia, la brecha digital, las TICs aplicadas como herramienta tecnológica del aula, el aprendizaje del inglés en ambientes virtuales y las TICs como generador de competencias. Autores que forman la base en la que se sustenta la investigación. Aproximadamente se utilizaron 20 a 25 autores, pero los más destacados son los siguientes: Julio Cabero Almenara, Ronald M. Hernández, Josefina Granja Castro, Juanjo Ramos. Y los conceptos clave de los autores son los siguientes. Josefina Granja Castro menciona la escolarización como proceso de construcción social, así como el papel del Estado en la expansión de la educación. Julio Cabero Almenara menciona la integración crítica de las TICs y el docente como un agente clave de transformación. Ronald Hernández menciona a la sociedad del conocimiento y la sociedad digital. Capítulo 3. La metodología. El paradigma. La presente investigación está enfocado en el paradigma de investigación cualitativa y cuantitativa, es decir, mixto, y el tipo de investigación es de carácter descriptivo y explicativo. La población, sujetos, muestra y muestreo. La población fueron los alumnos que forman parte de los cursos de inglés a distancia y que utilizan herramientas tecnológicas para su aprendizaje. La muestra fueron grupos de inglés segundo A y segundo B. Los sujetos, 18 alumnos de los grupos de inglés. El muestreo fue estratificado. Se seleccionaron a algunos de los alumnos de los diferentes niveles de inglés básico, intermedio y avanzado para obtener la información.
Los instrumentos. Se utilizaron tres. El primero fue una encuesta estructurada con preguntas abiertas. Aquí se utilizaron 5 preguntas y únicamente el alumno iba a contestar un sí o un no. En la entrevista semiestructurada son preguntas más abiertas que el alumno puede contestar más allá que un sí y que un no. Fueron 5. En la observación fue una lista de verificación donde se pueden observar qué tipo de actividades realizadas con herramientas digitales, que la autonomía en el uso de herramientas, si los alumnos tienen capacidad de colaboración digital, problemas técnicos reportados y cuáles son las barreras del aprendizaje digital, así como anotar observaciones, recomendaciones, detectar las fortalezas y las áreas de mejora. El método de análisis de datos. En la encuesta, la utilización de Excel para organizar los datos y crear gráficos que representen los hallazgos. En la entrevista semiestructurada, el uso de gráficas para comparar diferencias y similitudes en las respuestas proporcionadas por los alumnos con el fin de identificar percepciones comunes. Y en la observación, una transcripción de las tendencias tales como la participación en clases virtuales, el uso de foros o la interacción con materiales digitales. Capítulo 4. Resultados y conclusiones. Aquí se muestra la tabla de resultados de la encuesta estructurada con preguntas abiertas. Fueron 5 preguntas y se hizo un monitoreo en porcentajes de cuántos alumnos contestaron que sí y cuántos alumnos contestaron que no, y una lista de observación. Esto nos va a servir para realizar la gráfica más adelante. Esta es la gráfica de resultados de la encuesta estructurada con preguntas abiertas. Los resultados de la gráfica muestran que la mayoría de los estudiantes utiliza tecnología y cree que mejora sus habilidades. Sin embargo, un porcentaje considerable enfrenta dificultades de acceso o problemas técnicos que limitan su aprovechamiento de estas herramientas. Por ejemplo, en la pregunta 1 era el uso de la tecnología, más del 90% menciona que sí utiliza la tecnología. La pregunta 2 era mejora de habilidades, más del 80% dice que sí mejoran sus habilidades digitales. En el acceso adecuado, que era la pregunta 3, más del 70% dice que sí tiene un acceso adecuado. En la facilidad de uso, la pregunta 4, más del 80% dice que sí tiene una facilidad de uso. Y en las dificultades técnicas hay una considerable cantidad de alumnos, más del 60% dice que sí tiene dificultades para ingresar para utilizar el uso de tecnología. La tabla de resultados de la entrevista semiestructurada. Con base en las 5 preguntas que tenemos aquí y las respuestas más comunes que están en este apartado, realizamos un porcentaje y las observaciones para más adelante poder hacer la gráfica con los resultados. Las gráficas de resultados de la entrevista semiestructurada. Son 5 preguntas y se realizó una gráfica de pastel por cada pregunta. En este caso es la siguiente, que era el tema de herramientas tecnológicas utilizadas. Se destaca que las herramientas más utilizadas es Zoom con un 60%, ya que permite mayor interacción en las clases en vivo. Sin embargo, también se observa el uso de plataformas como Duolingo con un 25% y Google Classroom con un 15% para la práctica individual y la organización de tareas. En la gráfica de la pregunta 2 era el cambio de experiencia de aprendizaje. La mayoría de los estudiantes considera que se ha vuelto más dinámico e interactivo con un 50%, con acceso flexible a materias con un 30% y mayor autonomía con un 20%. La gráfica de la pregunta 3, nuevas tecnologías aprendidas. Muchos han aprendido a manejar nuevas tecnologías, principalmente plataformas de videollamadas y aplicaciones de aprendizaje con un 30%. La gráfica de la pregunta 4 son dificultades enfrentadas. Se identifican desafíos importantes como problemas de conexión a Internet, como un 40%, y dificultades para adaptarse a las nuevas plataformas con un 35%. A nivel colaborativo, algunos estudiantes presentan dificultades para trabajar en grupo en entornos digitales. Y en la pregunta de la gráfica de la pregunta 5 son las mejores propuestas.
Como áreas de mejora, sugieren hacer las clases más interactivas con un 40% mediante juegos y actividades grupales, así como brindar una mejor capacitación en el uso de herramientas digitales con un 35% y diversificar los materiales educativos con un 25%, como con videos, podcasts, entre otros. En la observación. En la observación se utilizó una ficha de identificación y con base en esa información se detectaron fortalezas y áreas de mejora, que son las siguientes. Las fortalezas identificadas: los estudiantes muestran una buena autonomía en el uso de herramientas digitales y son capaces de resolver problemas técnicos básicos por sí mismos. Además, se observa una buena participación en actividades colaborativas y el uso adecuado de plataformas digitales. En las áreas de mejora están las fallas de conexión a Internet y el acceso a plataformas continúan siendo un reto para algunos participantes. Además, se detecta cierta desmotivación en el uso de las TICs para el aprendizaje. En las recomendaciones podemos destacar la capacitación constante en herramientas digitales, dado que un porcentaje significativo enfrenta dificultades para adaptarse a nuevas plataformas. Es fundamental ofrecer más información antes y durante el curso de inglés en cuanto al uso de herramientas digitales. Conclusiones. Este estudio analizó el impacto de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de competencias digitales en los alumnos de inglés a distancia en la Universidad Valle de Grijalva, y se observa que los recursos digitales mejoran las habilidades lingüísticas y fomentan la autonomía. Las aplicaciones como Duolingo fueron bien valoradas por la utilidad en la práctica individual. Sin embargo, existen desafíos como la falta de conexión y capacidad que limitan el aprendizaje. Se recomienda un apoyo constante y la inclusión de nuevas tecnologías como la realidad virtual. Los hallazgos aportan al ámbito educativo y pueden guiar futuras investigaciones y políticas para optimizar la enseñanza del inglés en línea. Muchas gracias. Por mi parte ha sido todo. Quiero agradecer a los asesores y a nuestro asesor Javier por la capacitación en esta tesina. Hasta pronto.